Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. El país no se repone aún de la tragedia que ha ocurrido en Mocoa, capital del departamento del Putumayo. Asciende a 290 el número de personas que han fallecido en este lamentable acontecimiento. Se calcula que son 140 los niños que han muerto en esta tragedia. Y de igual manera, aproximadamente 200 miembros de comunidades indígenas de Mocoa se encuentran desaparecidos. Para conocer lo que está ocurriendo en este momento y recibir la información en directo de un periodista que está en el sitio de esta tragedia, entramos en comunicación vía telefónica con Milton Fabián Henao. Milton Fabián Henao es un periodista vallecaucano que ha sido desplazado por su canal de televisión al que presta servicios, el canal multiestatal Telesur, hasta la zona de la tragedia. Buenas tardes, Milton. ¿Cuál es la situación en este momento en el municipio de Mocoa? ¿Qué percibe usted en este momento de lo que ocurre allí? Pues bueno, la verdad es desolador el panorama, es muy complejo, sobre todo porque todos los servicios públicos pues han quedado prácticamente fuera de servicio, valga la redundancia. En este momento pues se está tratando de restablecer los servicios públicos, lo que tiene que ver con el fluido eléctrico, el agua potable, pero pues lógicamente el panorama más grave se presenta con las personas que resultaron fallecidas en esta avalancha y por otro lado las que en este momento se encuentran heridas, más o menos unas 262. El último reporte habla de 293 personas fallecidas y por lo menos unas 262 también que se encuentran desaparecidas. Y bueno, los organismos de socorro hasta el momento pues siguen trabajando, sacando cuerpos y a medida que pasan los días pues también se va incrementando el número de víctimas y entre tanto pues las preguntas y del por qué y cómo sucedió esta tragedia. En este momento la Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación a la gobernadora del departamento, Sorely Arroca, y al alcalde de este municipio también de Mocoa, que entre otras cosas resultó también damnificado, su casa quedó totalmente destruida. Para hallar esas responsabilidades de por qué no se tomaron en cuenta las alertas tempranas que se han hecho desde la Corporación Ambiental de este municipio, que es Corpo Amazonía, y por el otro lado también de los habitantes que vivían en la parte ribereña de esta quebrada La Taruca, que fue la que se presentó de manera súbita o que se creció de manera súbita a raíz de la represa que se generó en la parte alta de este municipio. Los habitantes hablan de que se había advertido, que incluso habían pedido equipos de comunicación a la alcaldía municipal para estar alertas y avisar si alguna emergencia se podría presentar con esta quebrada en la parte alta del municipio. Usted habla de la quebrada Taruca, Milton, que es considerada por las personas que han estado informando desde Mocoa como uno de los epicentros al lado de los otros ríos, de los otros 3 ríos, de la tragedia. Se dice incluso que a través de ella, que es muy pequeño, un caudal pequeño, se desplazó una gran cantidad de piedras gigantescas y de material desechable y de árboles, producto de la deforestación. ¿Qué ha podido percibir usted que está allí metido entre el barro en el sitio de este acontecimiento de la quebrada Taruca? Pues realmente cuando uno observa la quebrada, uno se pregunta y pone en duda si ese riachuelo, ese pequeño riachuelo fue el que causó tanta tragedia, porque la verdad resulta ínfima, no tan importante. Lo mira uno así cuando la observa porque es un pequeño riachuelo que viene desde la parte alta, que atraviesa parte del municipio, pero que a raíz de la represa que se hizo en la parte alta, pero también al mismo tiempo las fuertes lluvias que se vienen presentando en todo el país, pero específicamente también en esta región del país, pues ha generado todo este saldo lamentable. Hay que decir que los mismos pobladores hablan de que la represa
era muy grande, era gigante, que incluso la montaña hoy, después de la tragedia, quedó averiada y que en este momento se están tomando todas las alarmas respectivas porque después de lo que se presentó, según algunos organismos de socorro que han ido a la zona, han visto que la montaña quedó agrietada y que podría presentarse una nueva emergencia, pese a que el gobierno nacional ha manifestado que no hay posibilidad de que se presente una nueva emergencia. Tuvimos la oportunidad de hablar con un rescatista más temprano que hizo una evaluación previa hace algunos años y él había manifestado que hace exactamente 2 años había expresado de que se podría presentar una inminente avalancha. Este rescatista con el que tuvimos la oportunidad de hablar, él tuvo la oportunidad también de estar en la avalancha de Armero, que recordemos después de esa avalancha fue que se tomó la decisión de crear los comités de prevención de desastres aquí en Colombia. Y él hacía énfasis en que lamentablemente estos organismos nuestros están preparados única y exclusivamente para la prevención, para la atención de la emergencia, pero no con la prevención como debería ser. Él ha advertido que si no se toman nuevas medidas en la parte alta podría volver a suceder una catástrofe de esta magnitud, que recordemos aquí en el municipio de Mocoa se presentó más o menos hace 40 años también, aunque en menor proporción, y hace 15 años también se presentó igualmente otra avalancha, aunque muy pequeña, y que bueno, lamentablemente en esta época, digamos lo que se presentó de esta gran magnitud. Milton, el gobierno nacional ha hecho presencia en Mocoa. El presidente de la República incluso estuvo varios días allí, presidió un consejo de ministros y anunció medidas para enfrentar la emergencia. ¿Cómo ha recibido la población de Mocoa la reacción del gobierno frente a esta tragedia? No, hay que decir en este aspecto que el Estado colombiano se ha puesto al frente, ha traído todo su equipo de gobierno, todos sus ministros, todo su gabinete para hacerle frente a esta emergencia. El presidente de la República ha estado durante varios días aquí realizando las evaluaciones respectivas, pero por otro lado también proporcionando con su equipo las ayudas para los damnificados, pero también al tiempo canalizando las ayudas que llegan de parte de los colombianos. Y bueno, ya se diseñan proyectos para todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del municipio, el restablecimiento de los servicios públicos, internet, agua potable, fluido eléctrico, hasta el servicio de televisión que se encuentra suspendido. Y hay que decir que en ese sentido han sido, digámoslo, muy proactivos y han respondido ante la magnitud de lo que ha significado esta tragedia. Han habido algunos problemas en lo que tiene que ver con la entrega de los cuerpos, de los cadáveres, porque pues también están de pronto algunas personas muy golpeadas, unos cuerpos que están bastante complejos a la hora de reconocer y de identificarlos, y ese proceso ha sido un poco lento, y a medida que avanza pues ese proceso también los sepelios colectivos que se vienen desarrollando. En total se han entregado más o menos unas 190 personas de las 293 víctimas, faltan aún personas por identificar y faltan aún personas por entregar. Milton, escuchamos personas que de manera vehemente reclamaban al gobierno en sus diferentes niveles porque no había habido prevención, e incluso decían que iban a hacer valer estas muertes, lo que ha ocurrido, porque no puede ser que después de las alertas tempranas que se lanzaron, pues no hubieran las políticas y las acciones necesarias para la prevención y para evitar que esta tragedia tuviera los efectos tan enormes que ha tenido. ¿Qué ha podido percibir usted en relación con la respuesta y la reacción de la comunidad frente a esta tragedia? Bueno, primero hay que decir, Luis Alfonso, que la mayoría de estas personas que están ubicadas o que estaban ubicadas en estos barrios, en su gran mayoría en el sector vulnerable de este municipio, pues llegaron allí huyendo de la violencia. Son personas en su gran mayoría desplazados, incluso allí hay comunidades indígenas de diferentes resguardos de este departamento que llegaron a sentarse allí en busca de una nueva oportunidad de poder contar con lo poco que traían
y con el trabajo que posteriormente desarrollaron en el municipio, un lote para construir sus ranchos. Son ranchos en su gran mayoría, otros lograron construir con ladrillo y concreto sus casas y se ubicaron allí precisamente porque era muy económico. Llegaron desplazados, incluso tuvimos la oportunidad de hablar con una habitante y nos comentaba que cuando llegó desplazada acá no recibió la ayuda respectiva del Estado. Sin embargo, ella pues siguió adelante, empezó a trabajar y con sus esfuerzos pues construyó su vivienda y que ahora pues nuevamente todo lo había perdido. Y las comunidades lo que hablan precisamente es eso, de que ya han sido víctimas por un lado de la violencia, han sido víctimas de que el Estado no ha correspondido a las necesidades básicas y satisfechas de estas poblaciones que se ubican en esos sectores vulnerables y que tampoco se tomaron las medidas respectivas para evitar una tragedia de esta magnitud, ya como se ha dicho incansablemente, y de ahí que ellos expresen esa premisa de que van a hacer valer la muerte de estas personas porque la responsabilidad del Estado en este caso es muy grande. ¿Qué dicen las organizaciones sociales y comunitarias? ¿Qué dicen los líderes populares allí con los cuales usted ha tenido oportunidad de dialogar, Milton? Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la organización de la Comisión Intereclesial que dirige el doctor Danilo Rueda y su equipo de trabajo que se encuentra expresado en varias regiones del país, aquí en el Putumayo desde luego. Ellos incluso ayer estaban haciendo algunos reclamos respecto a cómo desde la parte alta de estas comunidades, sobre todo indígenas y campesinas que vivían, no se les había puesto la atención requerida, sobre todo en lo que les mencionaba anteriormente, de esos equipos de comunicaciones que ellos habían solicitado para estar atentos y alertas y poder tener la posibilidad de avisarles un poco más abajo en la falda de esta cordillera donde está ubicado Mocoa, alguna alarma, alguna emergencia que pudiera presentar. Y por el otro lado, hacían énfasis en estos planes de ordenamiento territorial que se construyen desde el Estado colombiano, que parecieran más el diseño de una ruta turística que cualquier posibilidad de que estas ciudades estén bien construidas, bien desarrolladas y bien planeadas. Y en este sentido, cabe resaltar que estos planes de ordenamiento territorial no se ha construido de las mejores formas y hoy se tienen las consecuencias de que estas ciudades, de estos municipios, estén ubicados en unas partes muy vulnerables y que las medidas no se hayan tomado. Incluso se denunciaba que Corpo Amazonía, que es la entidad ambiental de este departamento, había hecho el diagnóstico y había anunciado lo peligroso que era vivir en la falda de esta cordillera y también en la parte alta. Les había avisado a los campesinos lo que podría pasar. Los campesinos pues expresaron que ellos podrían retirarse de esos territorios siempre y cuando el Estado colombiano los pudiera reubicar. Esa reubicación nunca llegó y de ahí las consecuencias que hoy estamos viviendo. Milton, usted que ha cubierto tantos conflictos en nuestro país, que ha sido enviado por Telesur a cubrir diferentes situaciones difíciles, dramáticas, ¿qué percepción tiene desde el punto de vista periodístico y de la misma sensibilidad humana de esta tragedia? Pues bueno, hay que decir que hay un hecho muy lamentable y es que se ha cubierto con un amarillismo y un sensacionalismo esta tragedia. Uno tiene que tener unos niveles en lo que tiene que ver con la ética y si bien hay una línea muy delgada entre lo que uno puede cubrir y cómo informar hacia ese sensacionalismo y ese amarillismo, yo creo que eso tiene un límite y creo que acá los medios de comunicación han hecho de esto no sé cuál es la palabra que podría decir en este momento, pero la verdad ha sido lamentable el cubrimiento porque ha sido, por así decirlo, de alguna forma un momento generando lástima, generando pesar, gente que aparece llorando, gente que aparece pidiendo cosas y creo que esa no es la forma como se debería de cubrir esta situación. Nosotros hemos tratado de informar lo que tenemos que informar como medio, como corresponde, como es nuestra responsabilidad
pero pues tratando de también ofrecerles dignidad a estas personas que además de sufrir ya una tragedia, utilizarlas para hacer una nota periodística y generar todo un show mediático. Creo que eso raya con la ética que uno como comunicador debe tener. De hecho, vi algunos informes hoy hablando de cómo algunos medios de comunicación habían tomado fotografías en ese sentido, cómo se han hecho algunas notas periodísticas para acudir a ese sensacionalismo, con el objetivo también de generar un rating que en este momento sobraría, insulso. Pero por otro lado también al mismo tiempo mirar, por ejemplo, posturas como algunos medios de comunicación que el pasado sábado, cuando se producía esta tragedia, se le daba más cobertura a la marcha que hizo el Centro Democrático y no a esta tragedia que se vivió en este municipio. Y es lamentable que en medio de tanto dolor se sigan colocando encima los intereses políticos de algunos medios de comunicación que siguen sirviéndole a ciertos sectores de la política nacional. Milton, se ha revelado también que hay numerosos miembros de comunidades indígenas desaparecidos. ¿Qué información tiene usted en relación con esto? Pues por lo menos unas 200 personas de ellos se encuentran afectadas, entre víctimas, desaparecidos y damnificados. Es lo que tenemos hasta el momento, las cifras que hemos podido identificar. Creo, si no estoy mal, unas 300 personas se encuentran damnificadas de estos cabildos indígenas que vienen de diferentes partes. Incluso ayer se estaba en la tarea por parte de algunas organizaciones de separarlos de las comunidades y los demás damnificados, sobre todo porque estas personas pues tienen una cultura distinta y entonces también pues eso implica que coman distinto, que se les pueda atender distinto, el llamado pues enfoque diferencial que siempre han reclamado ellos y que para este caso también se está aplicando, y estas organizaciones se están ayudando en esos procesos para poder albergarlos todos juntos en una sola un solo albergue. Hay una organización aquí que se llama la OCID, que es la organización indígena de este departamento, y a través de ella que se está haciendo este proceso. Bueno, muchas gracias, Milton Fabián Henao, corresponsal del canal multiestatal Telesur, desplazado hasta la zona de la tragedia en Mocoa, departamento del Putumayo, por ilustrarnos en relación con lo que está ocurriendo allí, con la percepción que él tiene de esta situación y con la información que nos ha entregado acerca de todas las circunstancias que rodean esta tragedia. Él nos ha dicho, por ejemplo, que hay alertas en relación con lo que puede ocurrir con fenómenos que se están presentando desde montañas en lo alto, de montañas que circundan esta zona. Y también ha dicho algo preocupante, y es el show que algunos medios de comunicación para ganar rating han intentado hacer con esta tragedia. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias. Taller Natalia.